Hay momentos en la vida en los que todo parece derrumbarse. Donde el silencio pesa más que el ruido. Donde incluso respirar duele. Eso fue exactamente lo que sintió Claudia. En menos de una semana, perdió a la persona que amaba y el trabajo que le daba estabilidad. De un día para otro, su mundo se vino abajo. Las paredes de su casa se convirtieron en jaulas. El espejo dejó de reflejar a alguien que reconociera. Y las preguntas, esas que antes ignoraba, ahora le gritaban sin descanso. ¿Por qué a mí? ¿Qué hice mal? ¿Por qué me siento tan vacía? Pero nadie contestaba. La gente seguía con sus vidas. Las redes seguían mostrando sonrisas. Y ella se sentía cada vez más sola. Esta es la historia de una mujer que tocó fondo y encontró, desde ese mismo lugar, la fuerza para volver a levantarse. Porque a veces, cuando todo se rompe, lo único que queda es reconstruirte desde el alma. Antes de todo, era una mujer alegre. Tenía metas, rutinas, planes a futuro. Su trabajo le daba cierta seguridad, y su relación, aunque no perfecta, era su refugio emocional. Sentía que, de alguna manera, su vida estaba en orden. Pero cuando ambas cosas desaparecieron casi al mismo tiempo, algo dentro de ella se rompió. Los primeros días intentó disimular. Se decía a sí misma que era solo una racha. Se obligaba a sonreír cuando hablaba con alguien por mensaje. Pero por dentro, sentía que se apagaba. Y lo más difícil no fue la pérdida en sí, sino la sensación de no tener ningún propósito al despertar. Dejó de arreglarse. Dejó de responder llamadas. Empezó a dormir hasta tarde, a comer sin hambre, a llorar sin razón aparente. Todo se volvió gris. Como si el tiempo se hubiera detenido y el mundo ya no tuviera espacio para ella. Una mañana, después de otra noche sin dormir, se sentó en el borde de la cama, con los ojos hinchados y la mente vacía. No lloraba. No hablaba. Solo estaba, vacía. Como si ya no quedara nada. Y entonces, en medio de ese silencio, pensó algo. No fue una gran revelación. No fue una voz mágica. Fue solo una frase, simple, pequeña, pero diferente. ¿Y si no se trata de entender, sino de empezar? Esa idea fue como una chispa. Muy tenue al inicio. Pero distinta. Por primera vez en semanas, no se preguntó por qué le pasó esto, sino qué pasaría si decidía moverse, aunque fuera un paso. No sabía por dónde empezar. No tenía fuerza para correr. Pero decidió hacer algo simple. Salió a caminar. Solo eso. Se puso unas zapatillas, se recogió el cabello como pudo, y salió. El aire frío le tocó la cara. El sol apenas asomaba entre las nubes. Y por primera vez, después de tanto tiempo encerrada, respiró. No cambió su vida ese día. Pero sí cambió su dirección. Y eso fue suficiente para comenzar. Un paso. Un día. Una decisión. A veces, eso es todo lo que se necesita para comenzar a sanar. Y en ese caminar lento, sin rumbo, algo dentro de ella empezó a moverse. No sabía a dónde iba, pero al menos ya no estaba quieta. El ruido de sus pasos sobre la vereda, el canto de un pájaro en la distancia, el olor del aire húmedo, todo parecía nuevo, aunque había estado ahí siempre. Pero esta vez, lo percibía diferente. Como si al salir de su encierro, hubiera vuelto a conectarse con el mundo, aunque sea un poco. Esa primera caminata no duró más de 20 minutos. Pero al volver a casa, algo había cambiado. No era felicidad. No era motivación repentina. Era una sensación más sutil, como si un rincón dentro de ella hubiera respirado después de mucho tiempo. Y al día siguiente, sin pensarlo demasiado, repitió la caminata. Y al siguiente, también. Y así, poco a poco, sin obligarse, sin exigirse, empezó a crear un pequeño hábito. Uno que no resolvía sus problemas, pero que le devolvía algo de poder. Algo de control. La hacía sentir que, aunque el mundo se hubiera caído, ella aún podía elegir dar un paso. Con el tiempo, empezó a leer. Nada complejo. Solo frases. Reflexiones cortas. Una de ellas decía: no puedes cambiar tu pasado, pero sí la historia que decides contar sobre él. Esa frase la golpeó.
porque hasta ese momento su historia era de derrota, de pérdida, de ruina. Pero, ¿y si eso solo era un capítulo? ¿Y si su historia todavía no había terminado? Ahí fue cuando comenzó a escribir. No para publicar, solo para vaciarse. Anotaba todo lo que sentía, lo que pensaba, lo que recordaba. Y en esas páginas, comenzó a descubrir que había mucho más en ella que solo dolor. Había fuerza. Había ternura. Había sabiduría. Había una mujer que, aunque rota, aún tenía algo que ofrecerle al mundo. Y eso, cambió todo. Claudia no cambió de la noche a la mañana. Los días seguían siendo pesados. Había momentos donde recaía, donde dudaba de sí misma, donde sentía que nada tenía sentido. Pero ahora había algo distinto, no se quedaba estancada. Sabía que la tristeza no desaparece de golpe. Pero también comprendió que no tenía que esperar a sentirse fuerte para comenzar. Podía avanzar incluso con miedo. Con lágrimas. Con dudas. Esa comprensión le dio libertad. Dejó de exigirse perfección. Dejó de querer tener todo claro. Y en ese espacio donde antes solo había desesperación, empezó a surgir una pequeña chispa de curiosidad. ¿Quién podría llegar a ser, si no se rindiera? Esa pregunta se volvió su faro. No siempre tenía la respuesta, pero la mantenía en movimiento. Se inscribió en un taller virtual gratuito. Era sobre algo simple, escritura creativa. No lo hizo por trabajo. Ni por dinero. Solo por sentirse viva. Y ahí, entre ejercicios y textos, se reencontró con una parte de sí misma que había olvidado, su voz. Esa voz que antes callaba para no incomodar. Esa voz que muchas veces adaptó para encajar. Ahora la dejaba salir, sin miedo al juicio. Y cuanto más escribía, más entendía que todo lo que había vivido no la definía. Solo la formaba. No era la mujer abandonada. Ni la desempleada. Ni la rota. Era alguien que seguía aquí. Respirando. Sintiendo. Aprendiendo. Y con cada palabra que plasmaba, algo dentro de ella sanaba. No para olvidar. Sino para comprender. No para tapar el dolor. Sino para transformarlo. Porque entendió que el verdadero cambio no llega cuando niegas tu historia. Sino cuando decides qué hacer con ella. A partir de ese momento, algo cambió en su rutina. Ya no era solo caminar. Ahora también era escribir cada noche antes de dormir. A veces una página. A veces solo una frase. Pero lo hacía. Empezó a sentirse más liviana. No porque los problemas hubieran desaparecido, sino porque ya no los cargaba sola. Cada línea que escribía era como dejar una piedra en el camino. Y así, sin darse cuenta, su mochila emocional empezó a pesar menos. Con el tiempo, se atrevió a abrirse con una amiga. Le contó su proceso. No con lágrimas ni drama, sino con calma. Como si por fin hubiera podido ordenar su historia por dentro. Esa amiga le dijo algo que nunca olvidó. Tú no te rompiste. Solo estabas naciendo de nuevo. Y en esa frase, Claudia encontró algo más que consuelo. Encontró verdad. Porque ya no se veía como una víctima de lo que pasó. Ahora se veía como una mujer que tuvo el valor de atravesarlo. Y eso, cambió su forma de caminar por la vida. Comenzó a aceptar oportunidades pequeñas. A colaborar en proyectos sencillos. Y lo más importante, a mirarse con menos juicio. A permitirse sentir, sin culpa. A descansar sin culparse. A equivocarse sin hundirse. Porque entendió que sanar no es volver a ser quien eras. Es descubrir a quién puedes llegar a ser, después de todo. Y Claudia, estaba empezando a descubrirlo. A medida que pasaban las semanas, Claudia comenzó a notar algo que no esperaba. Otras personas empezaron a acercarse a ella. No por lástima. No por curiosidad. Sino porque sentían algo diferente en su energía. Una amiga le pidió ayuda con un texto. Otra le dijo que sus palabras la hacían pensar. Incluso un desconocido, después de leer una publicación suya en un foro, le escribió para agradecerle. Y entonces, sin darse cuenta, Claudia empezó a inspirar, justo cuando ella misma todavía estaba sanando. Eso la conmovió profundamente. Porque por mucho tiempo había creído que no tenía nada que dar.
que su dolor la hacía menos valiosa, que su historia era solo una carga. Y sin embargo, ahora entendía que todo lo vivido no la hacía débil. La hacía humana. Esa conexión genuina con otros se volvió parte de su propio proceso. Ya no caminaba solo por ella. Ya no escribía solo para sí misma. Ahora sabía que, al compartir su proceso, estaba ayudando a otros a no sentirse solos. Y eso le dio un nuevo propósito. No necesitaba miles de seguidores. Ni un gran escenario. Solo necesitaba ser real. Auténtica. Y seguir caminando con honestidad. Porque entendió que la sanación no es un destino. Es una forma de vivir. Una forma de mirar el mundo con más compasión. Y en ese mirar distinto, descubrió algo que no esperaba. Que había comenzado a amarse. No como antes. No por lo que hacía ni por lo que tenía. Sino por lo que era, incluso con sus cicatrices. Y por primera vez en mucho tiempo, se sintió completa. Ese sentimiento de completitud no venía de haberlo logrado todo. Ni de tener respuestas claras. Venía de aceptar que no tenía que tenerlas. Que su valor no dependía de estar perfecta, ni de ser fuerte todo el tiempo. Y eso, para alguien que pasó tanto tiempo buscando validación externa, era una libertad inmensa. Comenzó a compartir pequeñas reflexiones en sus redes. No lo hacía con la intención de volverse viral. Lo hacía porque sabía que, tal vez, alguien al otro lado necesitaba leer justo esas palabras. Y los mensajes empezaron a llegar. Personas que nunca había conocido le contaban sus propias historias. Gente que había perdido algo, que estaba atravesando la oscuridad, y que sentía un rayo de esperanza en lo que ella escribía. Claudia no se volvió influencer. Ni coach. Solo siguió siendo ella, con más verdad, con más luz, y también, con más humildad. Porque sabía lo que era estar al borde. Y sabía lo poderoso que era un gesto, una frase, una presencia en el momento justo. Eso la hizo cambiar la forma en que se relacionaba con todos. Ya no escuchaba para responder. Escuchaba para entender. Ya no juzgaba lo que antes le parecía débil o exagerado. Ahora sabía que todos llevaban batallas invisibles. Y que el amor más profundo no nace del que todo lo tiene, sino del que ha atravesado el fuego y aún así decide ofrecer calor. Claudia no volvió a ser la de antes. Pero eso fue lo mejor que pudo haberle pasado. Porque descubrió que no se trataba de volver a la antigua versión de ella misma, sino de convertirse, paso a paso, en una versión más honesta, más real, más despierta. Y desde ese lugar, la vida volvió a sentirse suya. El mayor cambio no fue lo que Claudia empezó a hacer. Fue como empezó a verse a sí misma. Porque por primera vez, se miraba con compasión. Ya no desde la exigencia. Ya no desde la culpa. Ya no desde el debería estar mejor. Ahora se permitía estar en donde estaba. Sin pretender ser fuerte todo el tiempo. Sin disfrazar sus heridas. Y eso le dio una paz que nunca antes había sentido. Aprendió a abrazar sus días buenos, y también los difíciles. A no pelear con el pasado, sino a integrarlo. A dejar de buscar fuera lo que siempre estuvo dentro. Y desde ahí, su energía cambió por completo. Las personas lo notaban. Ya no era la mujer que necesitaba validarse. Era la que sabía lo que valía, incluso cuando nadie más lo decía. Ese tipo de fuerza, silenciosa pero firme, empezó a guiar sus decisiones. Dejó de aceptar relaciones que no le aportaban. Dejó de temerle a la soledad. Dejó de buscar aprobación en lugares donde nunca se sintió vista. Ahora elegía diferente. Porque era diferente. Y cada pequeño acto que nacía desde su nueva conciencia, se sentía sagrado. Desde cómo hablaba. Cómo se alimentaba. Cómo caminaba. Cómo respondía al mundo. No porque ahora tuviera una vida perfecta, sino porque había aprendido a vivir desde la verdad. Y esa verdad, aunque simple, la hizo libre. Empezó a entender que no había un destino al que llegar. Que no existía un momento en el que por fin todo tendría sentido. Entendió que el sentido lo construía ella misma, en cada paso que daba, en cada elección que tomaba desde el amor propio. Y ese amor propio no era una frase bonita de internet. Era algo más profundo,
más cotidiano, más real. Era levantarse temprano para caminar aunque no tuviera ganas. Era poner límites sin sentirse culpable. Era decir no sin miedo a decepcionar. Era darse permiso para descansar, para llorar, para no saber. Porque ahora sabía que ser fuerte no era resistirlo todo. Era permitirse sentir sin dejar de avanzar. Y en esa nueva forma de habitarse, descubrió que la verdadera transformación no ocurre cuando todo cambia por fuera, sino cuando tú empiezas a habitarte distinto por dentro. Esa fue la mayor lección. Y la más difícil. Porque no siempre era fácil sostenerse. Había días en que el vacío volvía. Días en los que la tristeza tocaba la puerta. Días en los que la vieja Claudia quería volver a tomar el control. Pero ya no la rechazaba. La escuchaba. La abrazaba. Y le recordaba que ahora ya no estaba sola. Porque había aprendido a ser su propio refugio. Su propia casa. Y desde ahí, el mundo ya no daba tanto miedo. A veces, las historias más poderosas no son las que terminan en aplausos o finales felices. Son las que te muestran lo que significa resistir en silencio. Sostenerse cuando todo dentro de ti grita por rendirse. Y aún así, seguir. Claudia no publicó un libro. No ganó premios. Pero cada día, en su pequeño mundo, eligió no rendirse. Eligió respirar. Y elegir respirar, cuando antes querías desaparecer, también es una forma de victoria. No todo el mundo lo verá. No todos lo entenderán. Pero tú lo sabes. Sabes lo que cuesta volver a confiar en ti. Sabes lo que duele tener que reconstruirte con las mismas manos que antes temblaban. Y aún así, aquí estás. Eso es lo que hizo Claudia. Y eso es lo que tal vez, tú también estás haciendo. Esta historia no es sobre ella. Es sobre todos los que han sentido que no valen nada, y aún así siguen caminando. Sobre los que lloran en silencio pero no dejan de levantarse. Sobre los que caen y caen, pero siempre, de alguna forma, se levantan otra vez. Porque no se trata de ser fuerte. Se trata de ser honesto contigo mismo. De no mentirte más. De reconocer que estás roto, y aún así, seguir amando tus pedazos. Eso es el verdadero valor. Y aunque a veces parezca que nadie lo nota, tu alma sí lo sabe. Y con cada paso que das, incluso cuando tiemblas, estás sanando. Estás despertando. Y estás volviendo, a ti. Claudia entendió que no se trataba de llegar a un lugar perfecto. Se trataba de recordarse, cada día, que estaba viva. Y que eso, ya era un milagro. Comenzó a hablarse con más ternura. A no castigarse por lo que no pudo cambiar. A perdonarse por las veces que eligió quedarse donde no era amada. Y poco a poco, esa ternura se convirtió en una brújula. Ya no tomaba decisiones desde el miedo. Ahora elegía desde el respeto a sí misma. Desde el amor que, durante años, había buscado en otros, y que ahora comenzaba a sembrar dentro. No todos los días eran fáciles. Algunos amaneceres seguían siendo pesados. Algunas heridas seguían latiendo en silencio. Pero Claudia ya no se odiaba por eso. Ahora lo comprendía, sanar no es lineal. Y estar bien, no siempre significa sonreír. A veces, estar bien es simplemente poder respirar sin dolor. Dormir sin que la mente te castigue. Despertar sin querer desaparecer. Y eso, para ella, era progreso. Se dio cuenta de que no necesitaba grandes logros para sentirse valiosa. Solo necesitaba mantenerse fiel a sí misma. Honrar su proceso. Y caminar, aunque fuera lento. Porque entendió que cada paso era sagrado. Que cada caída traía una lección. Y que cada noche oscura, también tenía una estrella esperando. Claudia no se salvó. Se eligió. Y eso, lo cambió todo. El día que Claudia se dio cuenta de que ya no necesitaba validación externa, fue silencioso. No hubo fuegos artificiales. Ni celebraciones. Solo un instante de presencia. Estaba caminando por el parque, con sus auriculares puestos, respirando hondo, cuando sintió algo distinto. Paz. No por lo que había logrado, sino por lo que había soltado. Había soltado la necesidad de ser perfecta. Había soltado el miedo a quedarse sola.
Había soltado la expectativa de encajar en moldes que nunca la representaron. Y al soltar todo eso, por fin se sintió ligera. Ligera, no porque no tuviera cargas, sino porque ahora ya no se las reprochaba. Había aprendido a convivir con su historia, sin esconderla. A reconocer sus sombras, sin avergonzarse. Y eso, más que fuerza, era madurez emocional. Desde ese día, su relación con la vida cambió. Ya no buscaba respuestas en libros, personas o redes sociales. Ahora escuchaba más su cuerpo. Sus emociones. Sus pausas. Había vuelto a habitarse. Y cuando una mujer se habita a sí misma, el mundo lo siente. No porque grite, sino porque su silencio habla. Claudia ya no necesitaba explicar quién era. Su energía lo decía por ella. Eso no significaba que todo fuera fácil. Aún había retos. Momentos en los que las viejas voces del pasado volvían a susurrar. Pero ahora, ella sabía cómo responderles. Con paciencia. Con compasión. Con una firmeza nueva que venía desde el interior. Había dejado de pelear con su historia. Y en su lugar, comenzó a honrarla. Cada herida era ahora una parte sagrada de su camino. Cada caída, un recordatorio de su capacidad para levantarse. Cada error, una oportunidad para conocerse más. Y eso la hizo más sabia. Más presente. Más consciente. Ya no buscaba amor. Ahora lo ofrecía. No desde la necesidad, sino desde la abundancia que había cultivado dentro. Y en ese dar sin vacío, comenzó a atraer relaciones más sanas, más reales. Personas que no querían cambiarla. Que no necesitaban que se disfrazara. Que la aceptaban, porque ella ya se había aceptado primero. Ese fue el regalo más grande. Y lo que antes parecía una tragedia, ahora se revelaba como una bendición disfrazada. Claudia comprendió que no se trataba de lo que perdió, sino de todo lo que ganó al reencontrarse consigo misma. Y en ese reencuentro, entendió algo que jamás olvidaría. Que cuando dejas de buscar afuera lo que solo puedes encontrar dentro, la vida entera se transforma. Claudia no era perfecta. Nunca lo fue. Y ahora, por fin, ya no necesitaba serlo. Había aprendido a vivir con sus vacíos sin llenarlos a la fuerza. A sentarse con su tristeza sin tener que disfrazarla. A caminar con su miedo sin dejar que lo guiara todo. Eso era libertad. No la que venden en frases motivacionales, sino la que se gana a pulso, en los días en que nadie te aplaude. Cuando te levantas sin ganas. Cuando lloras pero igual avanzas. Cuando decides quedarte, en ti. Porque entendió que no hay hogar más sagrado que el que construyes dentro. Y ese hogar, aunque le llevó tiempo, ya tenía cimientos firmes. Hechos de caídas, de silencios, de pérdidas, de intentos fallidos. Pero también de amor propio. De decisiones difíciles. De pausas necesarias. De honestidad brutal. Claudia no necesitó que alguien la salvara. Solo necesitó recordar que era suficiente. Que su historia era digna. Que ella valía. Y eso, al final, fue su verdadera victoria. No se trataba de ser fuerte. Se trataba de ser real. Y eso, la hizo imparable. Empezó a ver el mundo con otros ojos. Ya no como un campo de batalla donde tenía que defenderse, sino como un escenario donde podía expresarse. Ya no vivía con miedo a ser rechazada. Porque había dejado de rechazarse a sí misma. Eso cambió su manera de hablar, de elegir, de vincularse. Claudia ya no buscaba aprobación en los ojos de los demás. Ahora era ella quien se aprobaba al mirarse al espejo. Y aunque seguía cometiendo errores, ahora no se castigaba por ellos. Aprendía. Crecía. Seguía. Su pasado ya no era una prisión. Era su maestro. Y cada cicatriz se volvió un recordatorio. No de su dolor, sino de su transformación. Ya no necesitaba demostrar nada. Ni justificarse. Ni correr detrás de metas impuestas por otros. Ahora elegía desde su esencia. Vivía con menos prisa. Con más presencia. Con más gratitud por lo simple. Por lo real. Y en esa nueva forma de vivir, Claudia entendió algo profundo. Que lo verdaderamente valioso no se grita. Se siente.
Y que cuando aprendes a sentirte completa sin necesitar que el mundo lo confirme, todo cambia. Ella cambió. Y al cambiar ella, su mundo también cambió. No porque todo fuera fácil, sino porque ahora, al fin, sabía que podía con todo. Incluso con ella misma. Porque cuando una mujer se reconcilia con quien es, el universo entero se alinea para reflejarle su verdad. La historia de Claudia no es solo una historia. Es un espejo. Un recordatorio de que incluso en medio de la oscuridad, hay luz. Que incluso cuando te sientes rota, puedes reconstruirte. Que incluso cuando todo parece perdido, aún queda algo por descubrir, tú misma. No necesitas tener todas las respuestas. Ni estar bien todos los días. Solo necesitas seguir. Elegirte. Habitarte. Y confiar en que, paso a paso, el alma recuerda el camino. Porque tú no estás rota. Estás despertando. Y si llegaste hasta aquí, tal vez lo más profundo ya comenzó a moverse dentro de ti. No estás sola. Y cada vez que eliges no rendirte, estás honrando tu historia. Estás creando un nuevo capítulo. Uno que vale la pena ser vivido. Si este mensaje resonó contigo, suscríbete a Alma Elevada. Aquí no te damos respuestas. Te acompañamos a que tú misma las descubras. Porque lo que te espera, no está afuera. Está dentro de ti.